Entonces tenemos las opciones siguientes, que sería trasplante, la terapia modificadora de evolución, la terapia de soporte y ensayos clínicos en caso de disponer de ellos. Este es un ejemplo de las diferentes formas de clasificar al síndrome mielodisplásico. Tenemos el ya conocido y que se siga utilizando el IPSS, el cual nos ayudó bastante a poder ya discriminar a los pacientes que tenían un riesgo bueno de un riesgo malo, es decir, de un tratamiento más suave contra un tratamiento más agresivo. Y además vemos también la clasificación de la OMS, donde incluye además situaciones como la dependencia transfusional, la cual pudo mostrar que los pacientes no solo se dividían en 4 grupos, sino en 5 grupos distintos. Al hacer la revisión de este IPSS, se vio que al hacer una clasificación citogenética más precisa, con mayor potencia, se podía identificar todavía con mayor precisión a los pacientes y entonces se creó ese riesgo intermedio, como el paciente que hablábamos hace ratito. Un grupo de pacientes que parece corresponder por la situación de la supervivencia al riesgo de IPSS intermedio 1, es decir, a un riesgo bajo, pero ya veremos que hay un grupo de pacientes, este es el riesgo intermedio, hay un grupo de pacientes que en el IPSS revisado corresponderían a características de riesgo alto. Y vemos acá un grupo de pacientes del IPSS intermedio 1, es decir, de buen pronóstico, que en realidad caería en el grupo de pacientes de riesgo alto. Entonces, con esta clasificación, lo que se vio es que hasta un 28% de los pacientes, casi 30% de los pacientes, de estar en riesgo bajo en el IPSS normal, pasaban a etapas más avanzadas, como vemos acá en el intermedio o en el riesgo alto definitivamente, y veíamos que solo un 18% de los pacientes que estaban en riesgo IPSS 2, es decir, intermedio 2, es decir, riesgo alto, bajaban a una situación de riesgo intermedio. Entonces, acá, como verán, no hay gran diferencia entre el IPSS y el IPSS-R en cuanto al riesgo muy bajo o al riesgo bajo. Y al riesgo muy alto tampoco la hay. En el riesgo alto sí, porque se incluye un grupo de pacientes que anteriormente considerábamos de buen pronóstico. Y quizá el mayor reto es este grupo de pacientes de riesgo intermedio, donde quizá el decir si este paciente en realidad corresponde al riesgo bajo, como se ve acá en gris claro, o corresponde a un riesgo alto, es donde tenemos que centrar la situación de poder identificar a ese grupo de pacientes. Hemos identificado características independientemente del riesgo pronóstico IPSS-R que pueden discriminar a un paciente además como que va a tener peor supervivencia o menores posibilidades de respuesta, aun cuando, por ejemplo, se trate de un riesgo bajo. Así tenemos entonces que un adulto de 65 años de edad, la expectativa promedio de vida es de más de 18 años. Sin embargo, en el síndrome mielodisplásico de riesgo alto, la expectativa se reduce un 93%. Y ahí la importancia pues, de decirle a un paciente, ¿eres de riesgo alto o eres de riesgo bajo? ¿Quiénes son los pacientes de síndrome mielodisplásico de riesgo alto? Primero, quiero comentarles que el IPSS-R es la estrategia que ya recientemente se ha analizado en diferentes grupos poblacionales y se ha visto que tiene la mayor capacidad de diferenciar a los pacientes en cuanto a la escala pronóstica, más que IPSS por lo que comentábamos y más que WPSS. Entonces es la escala que yo les recomendaría que estuvieran utilizando. Es más compleja, eso sí, pero yo creo que habrá que tener ahí un acordeón o algo para poderla utilizar, porque finalmente sí les ayuda bastante para poder hacer la discriminación del tipo de tratamiento que hay que darle. Entonces, en IPSS-R de riesgo alto y muy alto, es fácil, ¿no? Dices, pues este paciente es de riesgo alto. Si además tiene edad mayor de 60 años, si tiene un subtipo OMS que indica mayor progresión, es decir, con aumento en el número de blastos, o una DHL elevada, estos serían los pacientes que nosotros diríamos son de riesgo alto. Pero, ¿qué hacer con los pacientes de riesgo intermedio? Que les comento que estos pacientes pareciera que son de riesgo bajo, sin embargo, hay un grupo que no lo es. Primero, hay que considerar que los pacientes de más de 60 años de edad deben ser considerados en el riesgo alto. Hay otras variables como son la presencia de fibrosis medular, que existan CD34 circulantes, que existan mayores aberraciones en la citometría de flujo, habría que hacerle citometría de flujo, que exista un índice de comorbilidad intermedio o alto, ya veremos que esto es muy importante, a mayor grado de daño o de afecciones multiorgánicas, menos posibilidades de respuesta, que haya dependencia transfusional solo en el caso de pacientes que solo reciben terapia de soporte, o que existan estas alteraciones moleculares, cada una de las cuales se ha visto que tiene mal pronóstico, incluso acá voy a señalar por adelantado una que es TP53, la cual incluso ni el trasplante puede superar.
Con este contexto se ha intentado discriminar a los pacientes pues, que tienen características de mal pronóstico y que por lo tanto deban de ser considerados como de alto riesgo y por lo tanto recibir terapias específicas. Vemos acá la clasificación de MD Anderson que se centró solo a pacientes de riesgo bajo basados en IPSS y que considera estos diferentes puntos para identificar a 3 grupos poblacionales. Un grupo poblacional que le va a ir muy bien, incluso mucho mejor que el riesgo bajo, como vamos a ver acá. El riesgo bajo del IPSS dice que da una supervivencia media de 5.7 años. En este caso se eleva a 6.7 años si tenemos de 0 a 2 puntos. Pero en este mismo grupo de pacientes de aparente riesgo bajo, vemos un grupo que tiene una supervivencia de alrededor de 1.2 años, es decir, similar a la del intermedio 2. Por lo cual estos pacientes de riesgo bajo e intermedio 1, considerando pues la clasificación previa, habría que considerar esta serie de variables para identificarlos como de mal pronóstico. Y ahora sí nos vamos a enfocar a los pacientes de síndrome mielodisplásico de riesgo bajo. Vamos a mencionar muchas terapias que ustedes han utilizado, que ya saben que se emplean, pero que vamos a darles un enfoque de en qué momento sería lo adecuado. El caso de la eritropoyetina, ya todos sabemos del efecto que tiene sobre la eritropoyesis, sin embargo también tiene un efecto inmunomodulador, por eso es que también solemos utilizarla mucho con respuestas de un 40 a un 65%, lo malo es que son respuestas que generalmente duran un año, a más tardar 2 años, y con eventos adversos muy poco frecuentes, por lo cual es bastante utilizado. Sin embargo, habría que optimizar este recurso, habría que utilizarlo en pacientes donde esperemos que la respuesta sea favorable. ¿A quiénes habría que dárselo? A pacientes que tengan bajo requerimiento transfusional y, si es posible, medirles eritropoyetina sérica, y si tienen menos de 100 unidades por litro, las posibilidades de respuesta son muy buenas, alrededor de un 74%. Recientemente han salido nuevas formas de poder pronosticar la posibilidad de respuesta a eritropoyetina. En este caso puede ser por medio de citometría de flujo. Si el paciente no tiene alteraciones en los mieloblastos por medio de la citometría de flujo y tiene una eritropoyetina sérica menor a 100 unidades por litro, también las posibilidades de respuesta son muy buenas, ¿no? Hasta un 90 y tantos %. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La eritropoyetina debe utilizarse en una dosis de 40.000 a 80.000 unidades por semana. La darbepoyetina, la única ventaja que tiene en realidad es porque la posología permite administrarla de manera más espaciada. Ya verán que tener ámpulas, por ejemplo, a nivel institucional de 4.000 unidades de eritropoyetina para poner 80.000 o 40.000 no es factible de una manera tan práctica para el paciente. Dar darbepoyetina una vez por semana o dar 500 miligramos, por ejemplo, cada 3 semanas, obviamente que resulta más práctico. Entonces, básicamente el efecto de la darbepoyetina es practicidad. Lo que buscamos es incrementar la hemoglobina más de 1.5 gramos por decilitro en el lapso de 6 a 8 semanas. Se recomienda que se agregue filgrastim solo en el caso de que no tengamos respuesta o en casos de anemia refractaria con sideroblastos en anillo. En ese tipo de casos valdría la pena agregar filgrastim a dosis bajas, eso sí. ¿Y cuáles serían los candidatos pues, que proponemos? Serían pacientes de síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, con menos de 6 meses del diagnóstico, sin requerimiento transfusional, a lo mucho decíamos una unidad por mes, y una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro. Estas recomendaciones, estos puntos, ya han sido definidos en diferentes estudios y son los que se han encontrado como factores predictores de respuesta. ¿Qué hacer con el filgrastim, que también vemos que se usa mucho, que lo aplicamos mucho? La dosis debe ser de 1 a 3 microgramos por kilo por requerimiento. Se ha considerado pues el riesgo que tiene el filgrastim de incrementar el desarrollo de leucemia mieloide aguda. En estudios in vitro efectivamente se ha visto que incrementa las células solo las que tienen monosomía del 7. Sin embargo, en estudios clínicos en realidad no se ha visto que incremente el desarrollo de leucemia. Sin embargo, como todos ya sabemos, el filgrastim no mejora la supervivencia global. Entonces, la recomendación es que solo se aplique a pacientes con neutropenia grave e infecciones recurrentes. Si no hay infecciones recurrentes, en realidad habría duda en realidad si vale la pena administrarlo o no. ¿Qué hacer con los análogos trombopoyéticos? Romiplostim genera, por ejemplo, una respuesta plaquetaria de un 46 a un 65%. Sin embargo, en estudios que se han hecho en cuanto al efecto, al beneficio del riesgo de hemorragia contra placebo, se ha visto que no genera un beneficio el romiplostim en cuanto a la complicación llamada hemorragia. Y además se ha visto un incremento reversible en el número de blastos. Un 9% de los pacientes tienen esta situación, afortunadamente reversible.